Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. Varias semanas en las que los diversos algoritmos de las redes sociales han estado compartiendo información sobre la inteligencia artística. Y como ustedes saben, el tema de la creatividad en este podcast, en Diseño UNE, en Ale y en mí, y en la gran mayoría de nuestros inspiradores e inspiradoras, es un tema base. Así que bueno, me di a la tarea de investigar un poquito más sobre este tipo de inteligencia, llamado así, inteligencia artística, y la investigación ha sido muy buena. En realidad puede ser interminable, porque hablar de inteligencia artística y por ende de creatividad, de verdad que es infinito. Es interminable, pero es siempre apasionante. Así que hoy hablemos sobre inteligencia artística. A ver, el concepto de inteligencia artística no está formalmente establecido en la literatura psicológica como una categoría independiente. Yo ahí voy a poner un pero. La verdad ya debería de ser. Pero bueno, sigamos. Sin embargo, Howard Gardner, psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard, introdujo en 1983 lo que conocemos ya como inteligencias múltiples. La verdad es que solo se le da difusión a 8 de ellas, 7 u 8 con la inteligencia naturalista. Pero se sabe que hay más de 25 tipos de inteligencia. Yo diría que a este punto podrían ser fácilmente el doble. Y sí, me la voy a jugar al decirlo de esa manera, porque nuestro potencial es tan grande, tan vasto, que no terminamos de explorarlo, descubrirlo. El punto es que no siempre se etiqueta. Pero bueno, según mi investigación, y retomando la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, la vinculación más cercana que hace es a la inteligencia musical y a la inteligencia espacial, ambas relacionadas con habilidades artísticas. Por su lado, la inteligencia espacial se refiere a la capacidad de pensar en 3 dimensiones, lo cual es esencial para disciplinas como la escultura, la arquitectura y las artes visuales. La inteligencia musical, por otro lado, implica la habilidad para reconocer, crear y reproducir patrones musicales fundamentales para músicos y compositores. Estas inteligencias permiten a los individuos, es decir, a nosotras, toda esta comunidad creativa,
procesar información de manera creativa y expresarnos artísticamente. Ujú. La importancia radica en la educación artística es fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes, ya que les permite explorar y expresar sus emociones, desarrollar su creatividad, mejorar su capacidad de resolución de problemas y fomentar su pensamiento crítico. ¿Cómo podemos aplicar este tipo de inteligencia o inteligencias? Uno, en la educación. Incorporando programas de educación artística en las escuelas, promovemos el desarrollo integral de los estudiantes, fomentando habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Yo diría en los individuos en general. Dos, en la salud mental. La participación en actividades artísticas puede mejorar el bienestar emocional, ofreciendo medios para la autoexpresión y la gestión del estrés. ¿Por qué creen que le damos tanto énfasis a la terapia de arte en Diseño UNE? Y número 3, innovación. La creatividad es esencial en campos como el diseño, la publicidad y la tecnología, donde se requieren soluciones innovadoras. A ver, recomendaciones de expertos. Howard Gardner, su teoría de las inteligencias múltiples, destaca la importancia de reconocer y cultivar diversas habilidades, incluyendo las artísticas, por supuesto. Lev Vygotsky, estoy segura que no lo he pronunciado bien, pero ni modo, así seguir haciendo porque vamos a hablar un poco de él más adelante. Psicólogo que enfatizó la relación entre el arte y el desarrollo cognitivo, considerando el arte como una herramienta esencial en la educación. Y fíjense qué interesante, me aparece la UNESCO, que promueve la educación artística como medio para fomentar la diversidad cultural y el diálogo intercultural. En resumen, aunque la inteligencia artística no es un término formalmente reconocido, las habilidades artísticas desempeñan un papel crucial en el desarrollo humano y tienen aplicaciones significativas en la educación, la salud mental y la innovación en el mundo actual. Me dio mucha curiosidad Lev Vygotsky y les quiero compartir lo que encontré sobre él. Bueno, este señor fue uno de los más destacados teóricos rusos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural y, claro, precursor de la neuropsicología soviética, de la que sería el máximo exponente el médico ruso Alexander Luria. Seguro que también lo pronuncié mal, pero bueno, disculpen. Su obra fue reconocida y divulgada por los medios académicos del mundo occidental en la década de 1960. La idea fundamental de su obra es la en la que se destaca el desarrollo de los humanos únicamente puede explicarse en términos de interacción social. El desarrollo consiste en la interiorización de instrumentos culturales, entre paréntesis como el lenguaje, que inicialmente no nos pertenecen, sino que pertenecen al grupo humano en el que nacemos, el cual nos transmite los productos culturales a través de la integración social. Entonces, la cultura tiene un papel preponderante en la teoría de Vygotsky. El desarrollo individual no se puede entender sin referencia al medio social en el que el niño, en este caso, está incluido. El niño utiliza alguna clase de herramienta, entre comillas, o signo para convertir relaciones sociales en funciones psicológicas. Seguí investigando y encontré un libro muy interesante del cual
Les voy a compartir solo fragmentos de los escritos sobre arte y educación creativa de Lev Vygotsky. En el apartado 3, que es el mecanismo de la imaginación creativa, así nos explica él cómo se genera el proceso de la creatividad, cómo se integra en nuestro interior y un poco más. Todo eso que vivimos los creativos generalmente a diario o con frecuencia, digámoslo así. A ver, la imaginación es un proceso de naturaleza extremadamente compleja y es sobre todo esa complejidad lo que hace difícil su investigación y lo que con frecuencia conduce a conclusiones erróneas sobre su propia naturaleza, como si se tratara de algo extraordinario y absolutamente excepcional. No podemos abordar aquí una descripción completa de ese proceso, ya que exigiría un análisis psicológico exhaustivo que ahora sería inapropiado, pero para dar una idea de su complejidad, nos ocuparemos brevemente de algunos de sus componentes esenciales. Toda actividad imaginativa arrastra siempre tras de sí una larga historia. Lo que llamamos creación no suele ser sino el resultado catastrófico de un parto, consecuencia de una larga gestación y maduración. Como ya sabemos, en el principio del proceso encontramos siempre la percepción externa e interna que constituyen el fundamento de nuestra experiencia. Así, lo que el niño ve y oye será el primer punto de apoyo para su creatividad futura. De ese modo va acumulando los materiales con los que se construirá su fantasía. Viene a continuación un complejo proceso de elaboración de estos materiales, cuyos pasos fundamentales son la disociación y la asociación de las impresiones percibidas. Cualquier impresión es una totalidad compleja, compuesta por una multitud de elementos parciales específicos. Mediante la disociación, troceamos ese conjunto complejo separando sus partes. La mayoría de las veces, mediante la comparación con las otras, de ellas conservaremos unas en la memoria, olvidaremos otras. La disociación es, por tanto, una condición necesaria para el juego posterior de la fantasía. Para que el individuo sea más tarde capaz de agrupar los distintos elementos, deberá primero transgredir la relación convencional según la cual fueron percibidos. Podemos denominar con propiedad disociación a la extracción de algunos rasgos, desechando los demás. Este paso del proceso tiene una enorme importancia en el desarrollo intelectual humano, que sirve de base al pensamiento abstracto y a la comprensión metafórica. Para abordar el trabajo creativo realizado a partir de las impresiones recibidas, resulta pues de vital importancia la competencia para extraer rasgos aislados de un conjunto complejo. Y a este proceso disociador sigue un proceso de cambios que experimentará cada uno de los elementos disociados. Este proceso de cambios o modificaciones se basa en la dinámica de nuestras excitaciones nerviosas internas y de las imágenes dependientes de ellas. Sin embargo, las huellas de las impresiones externas no se apilan inmóviles en nuestro cerebro como objetos en el fondo de una cesta. Son procesos que se mueven, cambian, viven y mueren. Y en este movimiento estriba la posibilidad de que los cambios tengan lugar a instancias de factores internos, deformándolos y reelaborándolos. Un ejemplo de estos cambios internos podría ser el proceso de subestimación y sobreestimación de elementos aislados de las impresiones que tan relevante papel juegan en general en la imaginación y más en concreto en la imaginación infantil. Mediante este proceso de subestimación y sobreestimación,
las magnitudes de la impresión real cambian, aumentando o disminuyendo sus dimensiones naturales. El gusto de los niños por la exageración, por lo demás, el mismo que muestran los adultos, tiene una profunda raíz interna, en buena parte debido a la influencia de nuestros sentimientos internos sobre las impresiones exteriores. Exageramos porque querríamos ver las cosas aumentadas cuando ello se corresponde con nuestra necesidad y con nuestro impulso interno. Este gusto infantil por la exageración se refleja claramente en las imágenes de los cuentos. Por otro lado, la imaginación numérica, según Ribot, no alcanza en las ciencias estos niveles de locura. Se suele, de hecho, acusar a la ciencia de que con su avance arrolla a la imaginación. Pero lo que hace en realidad es abrir campos incomparablemente más amplios para la creación científica. La astronomía flota en la inmensidad del tiempo y del espacio, ve nacer mundos, los primeros destellos parpadeantes de las nebulosas que se convertirán después en brillantes soles, y estos soles, al enfriarse, se cubrirán de manchas, perdiendo su brillo y se apagarán. Los geólogos siguen el desarrollo del planeta que habitamos a través de toda una serie de cambios y cataclismos y prevén un futuro lejano en que la esfera terrestre perdido al vapor de agua que protege su atmósfera a la excesiva irradiación de calor deberá perecer de frío. Las hipótesis hoy en boga en la física y en la química sobre los átomos y las partículas de los cuerpos no ceden en su audacia a las más atrevidas elucubraciones de la imaginación hindú. De modo que la exageración, como en general la imaginación, son tan necesarias en el arte como en la ciencia, y sin esta capacidad que con tanta gracia se apreciaba en el cuento de la niña de 5 años y medio, la humanidad no habría podido crear la astronomía, ni la geología, ni la física. El paso siguiente en el proceso imaginativo es la asociación, es decir, la agrupación de elementos disociados y ya modificados. Como decíamos antes, la asociación puede darse desde bases distintas y adoptar diferentes formas, que van desde la agrupación meramente subjetiva de imágenes hasta la composición científica y objetiva que caracteriza, por ejemplo, la representación geográfica. Por último, el paso último y definitivo del trabajo preparatorio de la imaginación es la combinación de imágenes aisladas, ajustándolas a un sistema, encajándolas en un cuadro complejo. Con ello no finaliza, sin embargo, la actividad de la imaginación creadora, sino que, como apuntábamos más arriba, solo se cierra el círculo de esta función cuando la imaginación encarne o cristalice en imágenes externas. Pero de este proceso de cristalización o tránsito desde lo imaginado a lo real se hablará más adelante. Ahora ciñémonos únicamente al ámbito interno de la imaginación. Debemos hacer referencia a los principales factores psicológicos de los que dependen todos estos procesos parciales. Los análisis psicológicos siempre apuntan a que el primero de estos factores es la necesidad que experimenta el hombre de adaptarse al medio ambiente que le rodea. Si la vida que le rodea no le planteara desafíos, si sus respuestas naturales y heredadas le equilibraran plenamente con el mundo en que vive, entonces no habría base alguna para el surgimiento de la acción creadora. Un ser plenamente adaptado al mundo que le rodea, nada podría desear, no experimentaría ningún afán y ciertamente nada podría crear. Por eso, en la base de toda acción creadora encontramos siempre la inadaptación,
fuente de necesidades, anhelos y deseos. La existencia de necesidades o deseos pone, por tanto, en movimiento el proceso imaginativo, al que brinda materiales para funcionar, reviviendo las huellas de las excitaciones nerviosas. Ambas premisas, necesidades e imágenes, son necesarias y suficientes para comprender la actividad de la imaginación y de todos los procesos que la integran. Pero, ¿cuáles son los factores de los que depende la imaginación? En lo que respecta a los aspectos psicológicos, ya los enumerábamos más arriba. Si bien, hay que decirlo de manera un tanto desordenada, decíamos que la función imaginativa depende de la experiencia, de las necesidades y de los intereses en los que se manifiesta. Es también fácil comprender que depende igualmente de la capacidad combinatoria que se pone en juego para dar forma material a los productos de la imaginación, depende igualmente de los conocimientos técnicos y las tradiciones, es decir, de los modelos de creación que influyen en el ser humano. Todos estos factores tienen una gran importancia, pero son tan obvios y evidentes que no vamos a tratarlos en detalle. Es, sin embargo, mucho menos conocida y por tanto mucho más relevante aquí la acción de otro factor, el medio ambiente que nos rodea. Con frecuencia se concibe a la imaginación como una función exclusivamente interna, independiente de las condiciones exteriores o, en todo caso, dependiente de ellas solo en la medida en que determinan el material con que debe trabajar la imaginación. La dirección misma del proceso imaginativo parece también, a primera vista, que está orientada solo desde el interior, por los sentimientos y las necesidades humanas, y estaría por tanto condicionada solo por causas subjetivas y no objetivas. En realidad, no es así. Y hace mucho tiempo que se estableció una ley en psicología según la cual el ansia de crear se encuentra siempre en proporción inversa a la sencillez del medio ambiente. ¿Qué les parece esto? Bueno, lo que les acabo de leer es un fragmento del inciso 3 o del capítulo 3 de los escritos sobre arte y educación creativa de Lev Vygotsky por Pablo del Río y Amelia Álvarez, entre paréntesis EDS, del 2007. ¿No les parece interesante esta visión de la aún inexistente inteligencia artística y por ende de sus procesos creativos? A mí me deja mucho en qué pensar. Es interesante cómo una persona décadas atrás observa, anota y describe el proceso creativo, su relación interna y externa, cómo desde la niñez también se nos inculca a través de los cuentos, que eso sigue siendo vigente y ojalá no se pierda con todo el boom tecnológico. Ojalá sigamos escuchando cuentos leídos de viva voz y también ojalá los sigamos leyendo nosotros de grandes, de adultos. Al fin, la creatividad y ese impulso por hacer cosas nuevas, diferentes o de reimaginar nuestros espacios, contextos o de dar simplemente respuesta a preguntas internas, nos lleve a mantenernos curiosos como los niños, libres de la presión de la autocrítica o de la crítica externa que tanto daño hace, a veces más lo que daña que lo que genera por sí misma, y podamos simplemente callar
esas vocecitas y disfrutar como los niños lo hacen. La inteligencia artística está en todos. No se manifiesta igual. Por eso es tan rica, por eso es tan vasta, por eso es tan interesante. Porque para unos podrá ser a través de la cocina y de esa transformación alquímica de los elementos. Para otros de nosotros a lo mejor es a través de la decoración de un espacio o de, lo voy a decir así, de la decoración del espacio interno, quitando las telarañas, alimañas y cuánta cosa a veces se ancla en nuestras emociones y en nuestro corazón. Así que bueno, eso era lo que les quería compartir. Espero que ustedes también se queden curiosos. Ojalá quieran leer más sobre este autor. Es un documento más largo, pero sí lo pueden encontrar gratis en internet, tal como yo lo hice. Así que bueno, hasta acá este episodio y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.